Hola, un gusto saludarles siempre. Orián Brito con ustedes y con la abogada Rosalie Chaviano, que ya está conectada conmigo porque hoy va a ser un día noticioso en temas migratorios. Por cierto, estuvo hace poco ella en una conferencia, ¿no? De inmigración con muchos Sí, abogados en Chicago, ¿no, abogada? sí. La conferencia era de abogados de inmigración, una conferencia nacional que es de la asociación reconocida nacionalmente. Sí, ya me va a contar detalles de lo que se discutió allí, porque estuve viendo en su Instagram algunas imágenes que compartió. Pero bueno, la noticia, para comenzar con lo que nos reúne aquí, principalmente es lo que se espera anunciar en las próximas horas la Casa Blanca. Y voy a leer lo que tiene la agencia P. La abogada de inmigración tiene alguna información que ha dado ya extraoficialmente los departamentos de inmigración, y ya vamos a hablar de ellos. Y es que abriría este martes la vía para conceder permisos de residencia a cientos de cónyuges de estadounidenses y acelerar las visas de trabajo a graduados en universidades locales, unas medidas que se han sido pues criticadas por algunas organizaciones políticas como republicanos. Con estos cambios, los migrantes casados con estadounidenses, además de sus hijos, podrán conseguir la residencia sin tener que salir del país, y esta medida beneficiaría, según dice, a aquellos que llevan viviendo al menos 10 años y que estén casados con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio de 2024, según la información que ha dado la Casa Blanca. El gobierno calcula, y cierro con esto, que unos 500.000 migrantes, además de unos 50.000 hijastros de ciudadanos estadounidenses, podrían acogerse a esta nueva normativa. Esta es la información que da P. Quisiera saber qué información ha tenido usted como abogada de inmigración hasta el momento que hayan dado las autoridades sobre estos anuncios que se esperan ahora. Bueno, realmente el gobierno ya publicó exactamente este anuncio de lo que va a pasar. No es realmente oficial hasta que lo publiquen en la página, en el Federal Registry Uh que -huh. ellos tienen, que es cuando comienzan a ya aceptar oficialmente estas solicitudes. Uh -huh. Pero hasta ahora lo que conocemos es, yo diría, bastante información. Número uno, como bien está diciendo AP, es solamente los cónyuges de los ciudadanos estadounidenses que lleven al menos 10 años continuos de vivir aquí en los Estados Unidos. Creo que esta parte del anuncio que es lo que va a causar más desilusión y tristeza entre la comunidad de los cónyuges de estadounidenses, ¿Por porque qué? realmente no nos esperábamos que fueran 10 años este requisito. Quiere decir que muchas personas las cuales pensaban que se iban a beneficiar de este programa, incluyendo muchos de ellos los I-220A, específicamente los cubanos con I-220A, desafortunadamente no se van a poder beneficiar porque tienen que tener por lo menos presentes continuamente en los Estados Unidos por 10 años. Entonces, obviamente, otra de las ideas de este programa que creo que es interesante en la parte positiva es que también va a beneficiar no solamente a los cónyuges, pero también puede beneficiar a los hijos de los cónyuges. Entonces es bien interesante esta sección del anuncio porque obviamente va a extender más allá de los cónyuges, va a extenderlo hasta los hijos obviamente menores de 18 años, los cuales tengan una relación de hijastro bajo las leyes de migración con este estadounidense. ¿Cómo es esa relación Entonces, de hijastro, según usted dice, de acuerdo a las leyes? eso significa de que los padres se tienen que haber casado antes que el muchacho o la muchacha cumpliera 18 años. Entonces, obviamente, hacer énfasis en que el matrimonio tiene que ser legal, tiene que ser válido, y todo esto, obviamente, lo ponen con fecha límite de 17 de junio. Quiere decir que el matrimonio tiene que haber existido antes del 17 de junio, que los 10 años de la persona continua presente en los Estados Unidos tiene que tener ese requisito antes del 17 de junio. Y obviamente creo que el hecho de poner esta fecha lo que hace es tratar de evitar fraude, porque creo que el gobierno eh, piensa que si no pone una fecha límite que ya pasó, porque fue ayer, entonces las personas iban a casarse con estadounidenses, etcétera, etcétera, y iba a crear un poco más de fraude en el sistema. Claro, 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 que
Ok. Entonces, por ejemplo, para entender un poco, si una persona cruzó ilegalmente la frontera sur y logró casarse con un ciudadano estadounidense hace 2 años, 3 años, no se beneficia con esta decisión porque tendría que tener 10 años en el país, ¿correcto? Correcto, sí. Los 10 años no podemos, diría yo que a lo mejor va a ser uno de los errores más comunes que van a existir. Los 10 años y el matrimonio no son dos requisitos iguales. Es que tiene que estar casado con ese estadounidense antes del 17 de junio de 2024 y los 10 años simplemente 10 años en el país continuo. Entonces, eh, estos solamente son para aquellas personas que entraron de forma irregular y que no les dieron, no fueron obviamente admitidas y no les dieron un parol. Claro. Porque de lo contrario, si esta persona entra con una visa y se quedó más de tiempo, no aplica a estas personas. ¿Por qué? Porque estas personas son elegibles para la residencia de por sí. Claro. Entonces, es solamente este monto de personas que son muchas, aunque no pensamos que no, pero son muchas personas No, no. que han entrado de forma irregular, que han vivido en los Estados Unidos por muchísimos años y que no pueden llegar a la residencia, tienen que hacer otras vías para poder llegar a la residencia por el hecho de no tener una admisión o haber sido inspeccionada y dado parol. Entonces, Claro. Abogada, por ejemplo, yo me pongo a pensar recientemente, en los últimos 2, 3 años ha existido un éxodo impresionante a través de la frontera sur y muchas personas de repente han logrado encontrar, ¿por qué no?, el amor de su vida en este país y se han casado, pero bueno, ahora tienen esta situación que para solicitar, y corríjame si yo lo estoy diciendo mal, por más que te cases, bueno, tendrías que salir del país para solicitar esa residencia, ¿no? Y ahora, pues sigues teniendo esta situación si tienes poco tiempo de casado. no el tiempo de poco de casado realmente no es el énfasis, es no tener 10 años viviendo en Estados Unidos. Claro, bueno, pero sí, Porque por eso es que yo me hago, disculpe, que hago referencia a esa gente que ha llegado hace 3, 4 años que no tiene esa cantidad de tiempo viviendo aquí y entonces ujú, te casaste y pudiera decir, bueno, chévere, como estoy casado con una persona ciudadana americana, estadounidense, pues puedo hacer algo, pero el tiempo que tienes es corto, 3, 4 años, 5 años, no te ampara con esta decisión. correcto. El programa no va a cubrir a estas personas que tengan menos de 10 años viviendo en los Estados Unidos. No importa, aunque tengan 2, 3, 5 años, yo diría hasta 9, que es un poco ridículo. En los Estados Unidos, casado por 9 años, no importa, porque si no tienen el requisito de los 10 años, entonces no van a ser elegibles para este programa. Y también hay que entender, y esto es algo que causa mucha frustración en el sistema de inmigración, tienen que entender que en este anuncio lo están diciendo claramente. Esto es discrecionario, totalmente discrecionario, caso por caso. Las personas pueden tener todos los requisitos, pueden tener los 10 años, pueden estar casados con un estadounidense, en matrimonio súper válido, pero aún así inmigración puede decirles que no y no les da el parol, porque al final del día ellos tienen la discreción de realmente decir si esto es un caso de urgencia humanitaria o de beneficio público. ¿Cuál sería una Entonces, recomendación para esas parejas que sí puedan apararse con esta normativa? yo diría de que es muy, muy importante y hago énfasis en este punto y siempre lo he hecho y es tratar de ir a través de un abogado a ser específicamente en los casos aconsejados por un abogado para ver realmente el matrimonio, la evidencia que se tenga. Es muy importante que se mande la evidencia requerida a inmigración, que puedan probar que cumplen con todos los puntos, con todos los requisitos. Y yo diría un caso bien presentado vale más que realmente hacerlo por hacerlo, que es lo que vemos muchísimas veces. Entonces, prepárense bien. Creo de que el hecho de que todavía no se va a comenzar, el programa oficialmente no está comenzando, no están aceptando los formularios todavía. En este momento yo diría prepárenlo, preparen sus casos, preparen su evidencia, prepárenlo todo para en cuanto anuncien que ya se puede enviar las solicitudes, entonces se puede hacer. Así que este tiempo no lo desaprovechen. Perfecto. Hay otro detalle de este anuncio y es que también contempla
facilitar la obtención de visas de trabajo a los graduados en centros de trabajo superior estadounidenses, siempre y cuando, dicen, haya recibido una oferta de trabajo altamente cualificada. Sí, eso Muchas es. personas obtienen una visa para, o que tienen recursos y hacen posgrados, hacen esos tipos de estudios superiores aquí en Estados Unidos mediante una visa de trabajo, perdón, de estudio. Entonces, esto le permitiría, entiendo, obtener una visa de trabajo de una manera mucho más fácil. Realmente el anuncio es bastante, yo diría, no son claros en cuanto a qué es Ambiguo, lo que ambiguo. van Ujú. decir, a facilitar en este punto. So, no quisiera decir que puede significar, porque puede significar tanto. Creo que es mejor esperar a que nos den más información en cuanto a este punto, pero definitivamente la idea que nos están transmitiendo es que quieren ayudar específicamente los muchachos de DACA. Y creo Es lo que que dice, por lo correcto. menos que por lo menos es un poco de alivio para ellos. Creo que han luchado muchísimo para salir adelante en este país, para demostrar que son buenas personas y que merecen una oportunidad. So, Claro. creo que es muy buenas noticias. En caso de que se ejecute de esta forma, que se le permita a esos jóvenes estudiantes obtener una visa de trabajo, una vez se conozca más detalles, por supuesto, porque como lo dice, es un anuncio un poco que le falta claridad, según lo que nos comenta, sería positivo, ¿cierto? Yo creo que esa gente que ha tenido tantos años aquí estudiando, pagando lo que es el día a día, porque independientemente de que consigas una beca, pues bueno, tienes que pagar tu manutención, tu comida, haces una vida en el país. Yo creo que merecen, esa es mi percepción, una posibilidad de establecerse al menos laboralmente. Si bien ahorita el tema de una residencia está complicado, pero bueno, que tengan una posibilidad de conseguir un trabajo y que esa oferta laboral les permita a ellos regularizarse de alguna forma, me parece positivo. Sí, 100% positivo. En estos momentos hay muchísimos obstáculos que realmente estos muchachos tendrían que pasar para poder hacer su residencia en estos momentos a través de una oferta laboral, de un empleo laboral. Entonces, esperemos que realmente este anuncio se esté dirigiendo más a eso, a que a lo mejor van a perdonar de cierta forma ciertos obstáculos que en estos momentos les impide hacer su residencia de esta forma, y esperemos que eso es lo que ellos estén tratando de decir, porque definitivamente muchos de estos muchachos tienen presencia ilegal en los Estados Unidos, los cuales requiere hacer un perdón, etcétera, etcétera. Entonces esperemos que estos sean estos casos de que les permita esos obstáculos, por lo menos en ciertos casos, como las personas que se están superando académicamente, que tienen estos títulos universitarios, que les ayude a tener posiciones aquí de empleo, las cuales lo que hemos visto es que muchísimos inmigrantes han logrado, yo diría, tener posiciones muy importantes en los Estados Unidos en ciertas compañías. Entonces, es solamente eso. En las últimas 2 semanas se han tomado decisiones en temas migratorios. La primera tiene que ver con la decisión de cerrar, entre comillas, la frontera cuando pasen los 1.500 a las personas arrestadas que crucen de manera irregular, cerrarla por 7 días consecutivos. Ahora anuncian esta que beneficiaría a las personas cónyuges que están indocumentadas de ciudadanos estadounidenses, pero que tengan más de 10 años viviendo en el país, hay que aclarar esto. Y esta tercera, que beneficiaría, en teoría, una vez se conozca, ojalá así sea, a estudiantes que con estudios superiores reciban una oferta de trabajo, calificar a una visa para poder trabajar y no perder esa oportunidad. Estas tres medidas son un desespero electoral o es la política correcta para hacerle frente a tres situaciones que existen: la de los estudiantes de DACA, la de los esposos de estadounidenses y la tercera, no menos importante, la crisis en la frontera, que si bien los números indican que ha bajado ese cruce, eso sigue existiendo, sigue esa oleada de migrantes sigue estando presente. Esta semana, por cierto, estaba leyendo el fin de semana que México reportó que más de 1.300.000 migrantes cruzaron por su frontera en tan solo 5 meses para llegar a Estados Unidos. De ese número, casi 400.000 son venezolanos.
casi 400.000. Wow. Definitivamente, en cuanto a la frontera, eso es un tema muy delicado, yo diría, porque vemos honestamente que ese tema continúa de mal en peor. Creo de que el gobierno intentó de cierta forma la administración de llegar a algo más concreto a través de las leyes con el Congreso y eso no resultó. Entonces, realmente es delicado dar una opinión en cuanto a por qué ahora están tomando esta decisión en cuanto a la frontera. Ahora, en cuanto a estos otros dos temas, yo honestamente cuestiono mucho el tiempo. Creo de que lo que están haciendo en cuanto a los cónyuges de estadounidenses y este otro que aún no sabemos bien, pero puede ayudar a los muchachos de DACA. Realmente la pregunta es por qué ahora, cuando ellos lo pudieron haber hecho desde el principio de la administración y ya muchísimas personas en Es estos verdad. momentos fueran, yo diría, hasta ciudadanos americanos. Exactamente. Entonces, Cuando estamos prácticamente a mesecitos de una elección presidencial sí, y esta administración ya va a cumplir 4 años. es, lo digo de una perspectiva, obviamente, de abogada de migración, quitando al lado la Sí, no, 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 política más allá de la y de las política está. elecciones. Disculpe que le interrumpa, eh, abogada. Aquí se están tomando decisiones que son temas migratorios que los involucran a ustedes. Y exacto. como personas que conocen la crisis en la frontera, conocen los retrasos en las cortes, conocen casos de personas que tienen años esperando por un permiso de trabajo o por una cita en CBP-1, todo esto nos permite tener, y más ustedes que trabajan diariamente con estos casos, repito, tener el tacto de sentir si estas decisiones puedan ser efectivas. Porque al final, ¿qué Sí. se quiere? ¿O qué queremos todos? Que la gente que ha hecho su camino migratorio regular, estudia, bueno, que consiguió conquistar el amor de su vida, cruzó de manera ilegal, pero bueno, se enamoró. Bueno, esas personas que puedan resolver su situación, que al final del día yo creo que es lo que quieren. Sí, 100%. Por eso digo de que estos dos temas, los cuales están dándoles de cierta forma una solución, en mi opinión, no es una solución, eh, no es una solución realmente concreta para ellos, pero bueno, es algo. Pero estos dos temas específicos han sido algo que desde que las elecciones a esta administración se les dijo, es un gran problema, sobre todo DACA, desde Obama, que se le ha hecho tanto énfasis de que se necesitaba una solución para estos muchachos y también para los miles y miles y cientos miles de esposos, exactamente, de esposos, de cónyuges, de ciudadanos estadounidenses. Esto siempre se les ha dicho a ellos y el hecho de que ahora es que estén tomando esta decisión, creo que sí muestra de cierta forma un poco de desesperación en cuanto a las elecciones y el hecho de que están diciendo de que este es el programa que estamos anunciando, pero no se va a poder empezar hasta finales del verano. Entonces, finales del verano, que es agosto, es principio de septiembre, realmente, ¿por qué tanto tiempo esperar? Sí, 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 Entonces, sí. No hay sí. duda que el tema migratorio es fundamental y que a medida que vayan pasando las semanas van a tomar las decisiones que no tomaron porque hay dura crítica frente a lo que pasa, al descontrol, a los retrasos en el sistema. También se cuestiona cómo se toman decisiones y muchas veces las decisiones terminan siendo más problemas, como por ejemplo si el parol que fue muy positivo, pero al mismo tiempo siempre reporto la cantidad de personas que han hecho sus trámites, que no les llega, que hay casos que te aprueban y cuando llegan a la. Yo tuve un caso que lo comenté ayer, la semana pasada con un abogado, una persona que me escribió desde Perú, que le aprobaron y todo el permiso de viaje, ya cuando estaba entrando en el avión, ni siquiera chequeando en el aeropuerto, entrando en el avión, le dijeron, espérate un momento, que te negaron el permiso de viaje y lo retuvieron y no pudo viajar. Entonces uno dice, bueno, está bien, no hay problema que tomen una decisión, pero ¿cómo la van a tomar ya cuando la persona está abordando el avión? Para eso paras el proceso desde el momento que lo revisa. O cuando, No. ¿sabes? Entonces ya pagaron pasaje. Ujú. Este muchacho me decía, oye, yo compré hasta regalos para llevarles ya a mi familia ya porque ya estaba en el aeropuerto, compré un chocolatico y llevarle, eso Wow. tiene un daño emocional, ¿sabes? Claro, y me imagino que hay personas, esto de verdad, Orián, no es nuevo. Esto pasó, yo diría, en varios casos al principio del programa,
del parón, donde personas tenían obviamente permiso de viaje aprobado y de repente se los reabrían y se los negaban. Entonces yo creo que es más bien, entiendo la perspectiva del gobierno un poco, porque es el hecho de que como que a lo mejor CBP tuvo una mejor forma de hacer una investigación sabiendo de que esta persona se estaba montando en el avión. Claro, Entonces, eso es lo que nos hace cuestionar la claro. investigación que hacen antes de Claro, darle los porque permisos además de eso viaje a estas contrasta, personas. abogada, con noticias que tuvimos la semana pasada, que decía en BCC que habían capturado a 6 personas, entre ellos 2 que habían ingresado por CBP, que aparentemente tendrían vínculos con el Estado Islámico. Entonces ellos sí abordaron, entraron a Estados Unidos y hay gente que de repente por errores, por un nombre, por otra cosa, Ujú. entonces no, hay ciertas cosas en las que la solución se ha convertido también en un dolor de cabeza para muchos. Sí, sí, 100%. Y la verdad que yendo atrás un poco a la parte del gobierno, de la forma en que está tomando las decisiones, en que el tiempo que se está demorando, creo que es un poco injusto que ya se hayan demorado tanto tiempo en la administración de tomar esta decisión y que todavía no sea efectiva, que Claro. todavía no se puedan enviar estas solicitudes. Específicamente tengo un caso y es importante que las personas entiendan cómo pueden hacer la diferencia en una vida, pero a veces pueden hasta salvar una vida. Sé de que este programa va a cambiar muchas vidas. Ujú. Eso sí lo sé, si es que los aprueban y les dan este paro al 100%. Pero en este momento tengo un caso donde la señora literalmente se está muriendo en un hospital y no le quieren hacer un trasplante por el hecho de no ser residente. Esta persona estaba casi más de 30 años en los Estados Unidos, Claro. casada con un ciudadano estadounidense, con hijos estadounidenses, sin récord criminal. Ujú. Uno de esos hijos depende de ella 24/7 porque tiene problemas Ay, Dios mío. médicos. Entonces, esta persona ahora está literalmente a minutos de tener que ser incubada, si se dice así. Intubada, sí. Y todo es porque no quieren hacerle, realmente no es elegible para hacer la donación y hacerle este trasplante a no ser que sea residente. Es difícil. Entonces, Es difícil. es muy difícil porque esta persona es perfecta para este Claro. programa, pero ahora tengo que decirles que tienen que esperar, literalmente que se aferre a la vida, fue lo que le tuve que decir, que se aferre a la vida, que aguante lo más que pueda para cuando en cuanto abran este programa, mandar esta solicitud y rápidamente ver si nos, y énfasis en que rápidamente nos respondan porque ellos pueden demorarse meses, que es lo que han hecho para otros programas, ¿no? La escucho y comparto su emoción y me da sentimiento. Sí, es muy triste este caso, la verdad, y ojalá que el gobierno no se tome hasta el final del verano, porque la realidad es que casos como esta señora no tiene ese tiempo. Bueno, amén que así sea y a toda esa familia que pueda ver esta conversación, toda mi solidaridad y espero que esa señora pueda resistir y tener este beneficio para el bien de toda la familia. Y mis oraciones con ellos. Me conmovió muchísimo porque sentí que en sus palabras había la desesperación por querer ayudarlos y así hay mucha gente, ¿no? Y estamos hablando de un Ujú. caso de miles que seguro debe haber a lo largo y ancho del Exacto. país. Por último, bueno, ya agradeciéndole el tiempo, su contacto, porque bueno, si usted es uno de los posibles beneficiados por esto, no duden en solicitar un abogado, que es fundamental para que este proceso usted lo lleve con éxito y sobre todo tenga la claridad de las planillas, si hay que llenar planillas, si hay que suministrar algún tipo de documento, pues sepa que el documento exacto y no pierda tiempo. ¿Dónde la pueden Sí. contactar? El número de bufete es 305-518-9779. Perfecto, igualmente vamos a seguir en contacto. Si tiene alguna pregunta, lo deja acá. Le agradezco siempre, abogada, su tiempo. Y por último, ¿cómo estuvo la conferencia? ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué se trae? Bueno, realmente necesitaríamos otra hora más para hablar sobre todas las actualizaciones. Bueno, pero una cosita, Pero una cosita, una cosita, una cosita. Bueno, realmente tuve la posibilidad de hablar en cara, de cara a cara, con uno de los oficiales de CBP en cuanto a los retrasos de los permisos de viaje.
ellos realmente no en ningún momento le hacen énfasis al programa de parol, y eso es algo que compartí con mis seguidores, de que desafortunadamente, y una vez más les pruebo de que no son la prioridad para Estados Unidos, a pesar que yo sé que se sienten como que lo son, no lo son. Yo tuve que hablar con él, con esa persona, y hacerle la pregunta directamente. Le pregunté si los permisos de viaje son en orden cronológico, porque realmente es lo que sentimos que lo son, porque no tiene sentido que algunas personas en segundos tengan respuesta cuando otros se están demorando más de 90 días. Y el oficial me dijo que es en orden cronológico, fue lo que me dijo. Los primeros que entran son los primeros que salen, lo cual sabemos que no es verdad. Y le dije que sí, realmente era en orden cronológico, que porque hay casos donde vemos que los padres tienen sus permisos de viajes aprobados rápidamente, y sin embargo los hijos menores tienen meses esperando. Entonces, realmente lo justificó diciendo de que puede ser inconsistencias en la data, en los nombres, en el pasaporte, lo cual le dije, digamos que no es así, porque muchos de ellos, y no creo que todos ellos tengan problema de tener un nombre mal o tener un pasaporte mal. Si hay alguna forma de contactarlos directamente. El oficial ya estaba mirándome como que no más preguntas, ¿no? Por favor, A este basta. punto. Y me dijo, sí, a través de la página web, que es la que ya sabemos. Le dije, bueno, realmente esto no funciona, porque todas las personas que me han contactado, que son muchas, lo han hecho y realmente no funciona de nada. Cuando le dije eso, imagínense la cara del oficial. Entonces, le dije, ¿hay algo que podamos escribir que les llame la atención a ustedes para que sepan que son casos frágiles, son casos bien delicados, porque son casos que los padres están forzados a esperar a sus hijos y se les va a vencer sus permisos de viaje? Y realmente me dijo poner pending ATA, que lo que significa es pendiente la autorización de viaje, lo cual Dios es mío. nada. Bueno, gracias por adelantar y sobre todo por su agudeza y por hacer las preguntas que mucha gente quisiera tener ese oficial enfrente y hacer ese tipo de preguntas, especialmente con los retrasos, que es lo que más desespera a la gente. Así que Así es. gracias, la pueden contactar. Vamos a seguir hablando de eso y de lo que pasa en inmigración en las próximas semanas. Sí, gracias. Gracias.